Era solo una niña pequeña y solitaria, que bailaba por sí misma mientras todos reían. Hasta que un millonario con un traje azul se levantó, entró en la pista y cambió su vida para siempre. Clara Anderson, de 6 años, estaba de pie en silencio al borde del gimnasio de la escuela, aferrando la tela suave de su vestido azul claro. Tenía pequeños volantes en los hombros y un lazo de satén descolorido en la cintura. El vestido le quedaba un poco grande, heredado de una caja de ropa donada en el orfanato, pero a ella le encantaba de todas maneras. Le hacía sentirse como una bailarina, como alguien que pertenecía a un cuento de hadas. Su cabello, pálido y dorado, estaba recogido en un moño ordenado, y sus ojos azules recorrían la sala con un destello de esperanza, que poco a poco se apagaba a medida que la realidad se imponía. La música ya había comenzado. Los padres giraban con sus hijos en parejas sobre el piso brillante, riendo, dando vueltas, aplaudiendo al ritmo. A su alrededor, Clara veía a sus compañeros sonriendo en los brazos de sus madres y padres. Los niños pequeños bailaban torpemente con sus papás. Las niñas, en vestidos de tonos pastel, apoyaban la cabeza en los hombros de sus mamás durante las canciones lentas. Clara seguía sola. Respiró hondo. La señorita Ellen, su cuidadora en el orfanato, la había animado a ir y le había dicho que no necesitaba a nadie para bailar y pasar un buen rato. Solo siente la música, le había dicho, y sonríe. Cuando sonríes, el mundo sonríe contigo. Clara intentó creerlo. Se adentró en la pista, levantando un poco la barbilla y extendiendo los brazos mientras la música crecía. Se movía suavemente, con cuidado. Tal como había practicado sola en su habitación de noche cuando nadie la veía. Dio vueltas, dejó que sus pies se deslizaran. Imaginó lo que sería tener a alguien esperándola al borde de la sala, aplaudiendo solo para ella. Pero la risa comenzó casi de inmediato. Al principio fueron susurros y risitas, luego más fuerte. «Está bailando sola», gritó un niño. «¿Dónde está tu mamá, Clara?» «Ah, cierto, no tienes», se oyó una voz aguda desde un lado. Un grupo de niñas se juntó, intentando disimular sus risas, aunque sin mucho esfuerzo para esconder sus sonrisas burlonas. Una de ellas imitó el giro de Clara, agitando los brazos exageradamente. Clara sintió el golpe. Sus mejillas ardieron, pero siguió bailando. Siguió bailando porque detenerse significaría dejar que sus palabras ganaran. Siguió bailando porque era lo único que podía hacer para no llorar. Siguió bailando porque, en el fondo, aún creía que quizá, solo quizá, alguien la vería, realmente la vería, y no se daría la vuelta. Entre la multitud, sentado en las sillas plegables al fondo del gimnasio, estaba Alexander Reeves, un hombre que, en la mayoría de las circunstancias, jamás asistía a funciones escolares. No estaba casado, no tenía hijos propios, y normalmente evitaba las apariciones públicas que no estuvieran relacionadas con los negocios. Pero esa noche había accedido, a regañadientes, a acompañar a su hermana y a su sobrino al baile familiar anual de la escuela. Su asistente había insistido en que sería una buena estrategia de relaciones públicas, algo que mostrara que apoyaba a la comunidad. Y Alexander, cansado y sobrecargado de trabajo, había sentido solo para terminar la conversación. Vestía un traje azul claro, impecablemente planchado, su cabello castaño oscuro peinado con cuidado, y su rostro mantenía la misma expresión de siempre. Medida, impenetrable, concentrada. Era conocido por tomar decisiones implacables en las salas de juntas, por ver números en lugar de personas, por valorar la lógica sobre la emoción. No era conocido por sonreír. Ciertamente no era conocido por bailar. Y, sin embargo, algo en la niña que bailaba sola en la pista llamó su atención de un modo que no supo explicar. Al principio, fue solo una mirada. Estaba revisando correos electrónicos en su teléfono cuando levantó los ojos y la vio girando sola. Su vestido se agitaba ligeramente mientras se movía, no con la gracia de una bailarina entrenada,
sino con un tipo de valentía silenciosa que detuvo los dedos de Alexander sobre la pantalla. Era pequeña, con los hombros tensos, pero en sus ojos había una determinación feroz. Solo cuando notó que nadie estaba con ella, ni pareja ni padres, ni un adulto guiando su mano, fue que realmente empezó a observar. La risa lo alcanzó poco después. Vio los dedos señalándola, las voces burlonas, la forma en que el rostro de la niña se ruborizaba pero no caía. Ella no dejaba de moverse. Él no podía apartar la vista. Alexander Reeves había pasado décadas perfeccionando el arte de la desconexión. Había sido necesario, en cierto modo, para sobrevivir. Creció con dureza, construyó un imperio desde cero, y hacía tiempo que se había enseñado a ignorar las partes de la vida que no encajaban en hojas de cálculo o estrategias. Pero algo en la manera en que esa niña seguía bailando mientras era ridiculizada por sus compañeros atravesó todas esas barreras. No era lástima. Era algo más profundo, extraño, como reconocimiento, como memoria. Se inclinó un poco hacia adelante en su asiento, con los codos apoyados en las rodillas, los ojos siguiéndola en cada paso. El resto del gimnasio parecía desvanecerse. Las luces parpadeantes, el DJ demasiado entusiasta, los padres posando para las fotos. Todo lo que él veía era a ella. Algo se retorció dentro de su pecho. No tenía idea de por qué. Su hermana, sentada a su lado, notó su quietud. Le susurró algo, pero él no lo escuchó. Su teléfono volvió a vibrar. Lo ignoró. En ese momento, sintió de repente una claridad abrumadora, una urgencia extraña que no había sentido en años, quizá nunca. Se levantó. No fue algo calculado. No estaba ensayado ni planeado. Simplemente se alzó de su silla, alisó el frente de su chaqueta y comenzó a caminar hacia la niña en la pista de baile. Las suelas lustradas de sus zapatos resonaban suavemente contra la madera mientras cruzaba el gimnasio. Las conversaciones disminuyeron. Algunos padres giraron la cabeza. Un maestro detuvo a medio aplaudir. La música seguía sonando, pero ahora parecía que algo diferente había comenzado, algo que nadie aún sabía nombrar. Los niños más cercanos a la niña dejaron de reírse y se quedaron mirando. Ella aún no lo había notado. Acababa de completar un giro lento, con los brazos extendidos torpemente como un pajarillo intentando volar, cuando él dio un paso hacia la luz a su lado. Ella se detuvo. Sus ojos se abrieron, no de miedo, sino de una confusión tranquila. Él se arrodilló sobre una rodilla, sin importar las marcadas arrugas de su traje, y le extendió la mano con una dulzura inesperada. «¿Me concedes este baile?», preguntó, con una voz firme, cálida, pero lo bastante baja como para que solo ella la escuchara. Hubo un silencio tan completo que parecía resonar. Ella miró su mano, luego su rostro, luego alrededor del gimnasio, como esperando que alguien le dijera que era un error. Nadie lo hizo. Nadie podía. Lentamente, casi con cautela, colocó su pequeña mano en la suya. Y por primera vez en años, Alexander Reeves sonrió. En el instante en que la pequeña mano de Clara tocó la palma extendida de Alexander, un silencio profundo se apoderó del gimnasio. No fue súbito, sino gradual, como si el volumen del mundo se redujera, mientras algo completamente inesperado sucedía en el centro de la pista. Los padres se detuvieron a mitad de paso. Los niños quedaron inmóviles donde estaban. Los maestros contuvieron la respiración, sin saber si intervenir o dejar que el momento siguiera. Incluso la música, aún sonando por los viejos altavoces de la escuela, parecía más baja, como si también estuviera mirando. Clara levantó la vista hacia el hombre alto de traje azul claro, con sus ojos azules abiertos y cautelosos, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Nunca lo había visto antes, no sabía su nombre. Y sin embargo, la forma en que se arrodilló ante ella, tan formal, tan respetuoso, le decía que aquello no era una burla. No estaba allí para reírse de ella. Hablaba en serio. Todos los demás la habían mirado con lástima, o peor aún,
con diversión cruel. Él la miraba como si realmente importara. Alexander se levantó despacio, aún sujetando su mano con suavidad, como si fuese de cristal. Se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a dominar salones mucho más grandes que aquel, pero su lenguaje corporal era humilde, paciente, delicado. Clara, apenas llegando a su cintura, parecía diminuta junto a él. El contraste entre ambos. La pequeña niña de cabello claro, en un vestido de segunda mano, y el hombre imponente, elegante, en ropa de diseñador. Era tan llamativo que parecía sacado de un cuento. Pero no había nada preparado en la escena, solo una magia silenciosa, la clase de magia que envuelve un lugar cuando ocurre algo profundamente humano. Él la condujo despacio en un vals suave. Sus movimientos eran ensayados, pero cuidadosos de no abrumarla. Clara lo siguió con dudas al principio, con los pies inseguros, el cuerpo rígido, pero él la guió con una ligereza que la sorprendió. No era como ella imaginaba que los adultos se moverían, de forma brusca o dominante, sino como una brisa que levanta un farol de papel, siempre sosteniendo, nunca arrastrando. Ella miró sus pies, intentando seguir el ritmo. Luego levantó la vista hacia su rostro. Él sonreía. No la sonrisa forzada y vacía que los adultos muestran cuando no la sienten, sino otra distinta, real, amable, cálida. A su alrededor, la multitud permanecía inmóvil. Nadie reía ya. Ningún estudiante gritaba. Los niños que se habían burlado de ella antes parecían confundidos, incluso avergonzados. Algunos miraban a sus propios padres como preguntando por qué nadie había intervenido antes. Los maestros guardaban silencio. Incluso el DJ había dejado de hablar por el micrófono. Todos observaban hipnotizados a la pareja más inesperada de la sala, una niña huérfana y un empresario millonario, moviéndose en círculos lentos al ritmo de una canción que ninguno había elegido, pero que de algún modo ambos habían hecho suya. Clara empezó a relajarse. Sus brazos, antes rígidos, se suavizaron. Sus pasos se hicieron más firmes. Y entonces, sin proponérselo, sonrió. No porque alguien se lo pidiera, no porque fingiera, sino porque algo dentro de ella se sentía más ligero. Como si, por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho se hubiese levantado. En ese momento, ya no se sintió como la niña sin padres. No se sintió como la pequeña del orfanato con zapatos heredados y nunca elegida primero para nada. Se sintió como si perteneciera. Alexander también lo sintió. Mientras bailaban, sus pensamientos lo llevaron a otro tiempo, a otra versión de sí mismo. Un niño no muy distinto a Clara, sentado solo en silencio mientras el mundo seguía adelante sin él. No había recordado a ese niño en años, pero ahora, al mirarla a los ojos, comprendía que ella le recordaba algo que había enterrado hacía mucho. Había fragilidad en ella, sí, pero también resiliencia, una fuerza que no nace de ganar, sino de negarse a rendirse. Algo se agitó en él, algo que décadas de riqueza y poder nunca habían podido tocar. Cuando la música se desvaneció, ninguno de los dos se movió enseguida. La canción terminó, pero el hechizo no se rompió. Los aplausos comenzaron en voz baja, una maestra al borde del gimnasio aplaudiendo suavemente. Luego otro. Y pronto la sala se llenó con el sonido de palmas que no eran de burla, sino de asombro. Los aplausos crecieron hasta que incluso los padres más escépticos y los niños distraídos se unieron. Clara miró alrededor, sorprendida, y luego volvió hacia Alexander. Él asintió, con los ojos brillando con algo no dicho, e hizo una leve reverencia. Ella lo imitó, riendo tímidamente. Cuando dejaron la pista, Clara ya no caminaba con los ojos en el suelo. Se erguía un poco más, la barbilla levantada, el corazón latiendo no de miedo, sino de algo más cercano a la alegría.
Alexander colocó una mano suave en su hombro mientras la guiaba de regreso a la silla. Pero antes de llegar, se detuvo y volvió a arrodillarse junto a ella. Le preguntó su nombre. Cuando ella se lo dijo, él lo repitió suavemente, como grabándolo en su memoria. No le preguntó por sus padres, ni por el orfanato, ni por qué bailaba sola. No lo necesitaba. Ya había entendido más de lo que las palabras podían expresar. Durante el resto de la velada, Clara se sentó a su lado mientras él conversaba con los maestros y se tomaba fotos con otros estudiantes. Pero de vez en cuando, Alexander bajaba la mirada hacia ella y le preguntaba si estaba bien. Cada vez ella asentía, y cada vez él sonreía de nuevo. Nadie habría podido predecir que una pista de baile sería el lugar donde una niña olvidada y un hombre hermético se encontrarían. Nadie sabía que en ese simple momento de conexión humana, algo había cambiado. Algo más grande que el gimnasio de la escuela, más grande que los titulares que vendrían después. Aquella noche nada había sido planeado. Nada había sido esperado. Pero algo había comenzado. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. 2 días después del baile escolar, el orfanato donde vivía Clara recibió una visita inesperada. Era una luminosa mañana de miércoles, de esas raras en que el aire parecía fresco y esperanzador, a pesar de la pintura descascarada en los marcos de las ventanas y de las escaleras que crujían con cada paso. El personal estaba ocupado con las rutinas de siempre: separar la ropa sucia, mediar disputas por juguetes, preparar el desayuno, cuando sonó el timbre. La señorita Ellen, la cuidadora principal y protectora extraoficial de Clara, abrió la puerta y se encontró con un hombre alto vestido con un impecable traje azul claro. Se veía fuera de lugar, demasiado pulido para las paredes grises detrás de ella, pero había algo en sus ojos que la detuvo de rechazarlo. Se presentó de manera sencilla: Alexander Reeves. Ellen parpadeó. El nombre le sonaba. Lo había visto en artículos de prensa, en entrevistas televisivas, tal vez incluso en el costado de algún edificio. Pero no dijo nada. Solo asintió y lo dejó pasar. Observó cómo su mirada recorría lentamente la sala. Los pósteres descoloridos, las viejas sillas de madera, el tablón de anuncios con dibujos infantiles sujetos con tachuelas en filas desordenadas. No fruncía el ceño, en realidad. Ella creyó ver una especie de tristeza tranquila en su expresión, la clase de tristeza que solo alguien que conoce la soledad podría entender. «Quisiera hablar con usted sobre una niña llamada Clara Anderson», dijo, con la voz serena, y esperó. La conocí en el baile de la escuela. Miss Ellen lo condujo a su pequeña oficina, abarrotada de papeles y tazas de té frías. Le indicó que se sentara y sacó el expediente de Clara, con movimientos lentos, aunque acostumbrados. Estaba habituada a donantes, voluntarios curiosos y gente que hacía promesas que rara vez cumplían. Pero había algo distinto en él. No hablaba como un hombre que ofrecía caridad. Sonaba más bien como alguien que pedía permiso para cuidar. Ella le contó la historia de Clara, no la versión suavizada que compartía con otros posibles adoptantes, sino la real. Clara había sido encontrada en el asiento trasero del auto de sus padres después del accidente. Sobrevivió milagrosamente, mientras que su madre y su padre murieron en el impacto. Ningún otro pariente se presentó, ningún amigo cercano, nada. Había pasado casi 2 años en el sistema. Demasiado pequeña para comprender del todo lo que había perdido, pero lo bastante mayor como para sentirlo cada día. No causaba problemas, no hacía berrinches, no lloraba en público. Pero, de vez en cuando los demás niños ya dormían, Miss Ellen la había encontrado sentada junto a la ventana, abrazando una carta gastada, mirando hacia afuera como si esperara a alguien que nunca llegaría. Alexander escuchó en silencio. No interrumpió, no pidió detalles que ella no estuviera lista para dar. Pero mientras la mujer hablaba, Ellen notó un cambio en su postura. Se sentó más erguido, con las manos fuertemente entrelazadas. Sus ojos, tan contenidos al principio,
brillaban ahora con algo peligrosamente cercano a la emoción. Cuando terminó de hablar, hubo una pausa pesada y real entre ellos. ¿Alguna vez alguien ha intentado adoptarla?, preguntó él. Ellen asintió despacio. Algunas familias habían venido a visitarla. Unas pocas se quedaron lo suficiente para conocerla. Pero ella es callada. No causa una primera impresión fuerte. Siempre escogían a otra niña. Alexander no respondió de inmediato. Luego la miró y dijo con una certeza asombrosa: «Quiero comenzar el proceso para tenerla bajo mi cuidado». Miss Ellen parpadeó. «¿Se refiere a acogimiento temporal?» «Me refiero a tutela», contestó él. Y luego: «Si todo va bien, adopción». Ella lo observó con atención. «¿Tiene experiencia con niños?» «No», admitió él. «Pero sé lo que es sentirse invisible. Sé lo que es esperar a alguien que nunca llega». Miss Ellen le creyó. Esa misma tarde trajeron a Clara a la oficina. Llevaba en brazos un conejo de peluche con un ojo de botón y una camiseta 2 tallas más grande. Al ver a Alexander, sus ojos se agrandaron en reconocimiento, pero no corrió hacia él. Se quedó de pie en la puerta, insegura, observando. Él volvió a arrodillarse, igual que aquella noche del baile. «Hola, Clara», dijo suavemente. «Me preguntaba si te gustaría visitar mi casa algún día. Solo por un rato. ¿Podríamos cenar? Tal vez leer una historia». Ella miró a Miss Ellen, quien asintió con dulzura. Luego volvió la mirada hacia él. «¿Tienes libros?», preguntó. «Tengo estantes llenos», respondió. «¿Tienes cacao? Puedo aprender a prepararlo». Ella lo pensó un instante y luego asintió. «Está bien». No fue un momento de cuento de hadas. Nadie rompió en llanto. No hubo música grandiosa. Solo un acuerdo silencioso entre un hombre solitario y una niña solitaria de que, quizá por un tiempo, podían intentar no estar tan solos. Durante las semanas siguientes, Clara comenzó a visitar el apartamento de Alexander después de la escuela. Al principio solo por unas horas, bajo la supervisión de Ellen. Después por tardes completas, y luego fines de semana. Ella era cautelosa, pero curiosa. Él era paciente, aunque un poco torpe. Hizo espacio en su cocina para su caja de cereales. Compró una pequeña cama para la habitación de invitados. La dejó escoger pijamas nuevas en la tienda, incluso cuando eligió las que tenían brillantina. No entendía muy bien. Empezó a llegar antes a casa desde el trabajo. Apagaba el teléfono durante la cena. No le contó a nadie en la oficina la razón. Una noche, ella le pidió que le leyera antes de dormir. Alexander tomó un libro al azar. Se sentó al borde de su nueva cama y comenzó a leer. Su voz era áspera al principio, poco acostumbrada al ritmo de los cuentos infantiles, pero hacia la tercera página Clara ya estaba acurrucada a su lado, con los ojos medio cerrados. Cuando la historia terminó, ella no se movió, solo susurró: «Gracias, señor Alex». Él no supo qué responder, así que simplemente dijo: «De nada, Clara». Luego apagó la luz y se quedó largo rato sentado en el pasillo, escuchando su respiración, preguntándose cuándo había sido la última vez que alguien permaneció cerca de ella mientras se dormía. Entonces comprendió que no quería volver a la vida que tenía antes, ni por él mismo, y mucho menos por ella. Alexander Reeves siempre había creído que su casa era perfecta. Cada mueble había sido escogido por profesionales. Las paredes estaban cubiertas en tonos suiles y caros de gris y marfil. Los suelos eran de roble pulido. Las estanterías estaban llenas de tomos encuadernados que nunca se habían abierto y la cocina brillaba como una sala de exposición, toda de mármol y acero, impecable e inerte. Su ático en el Upper East Side se alzaba sobre la ciudad, con ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista de Manhattan, que la mayoría solo vería en postales. Pero pese a la riqueza, la belleza y el espacio infinito, no había calor en él.
Su hogar había sido diseñado para impresionar, no para acoger. Era un lugar destinado a reuniones, a visitas breves, a la soledad. Resonaba vacío cuando lo recorría en silencio. La primera vez que Clara entró en ese apartamento, no dijo nada durante varios minutos. Se quedó de pie cerca de la entrada, apretando su conejo de peluche desgastado, sus ojos repasando las superficies impecables y los techos altos como si hubiera entrado en un museo. Alexander la observaba en silencio, sin saber qué pensaba. Nunca había traído un niño allí. Nunca a nadie por algo más íntimo que una cena de trabajo o una sesión fotográfica. De pronto se dio cuenta de lo vacío que se veía el lugar a través de los ojos de ella, no solo físicamente, sino emocionalmente. Finalmente, Clara habló y preguntó: ¿Dónde están los juguetes? Alexander parpadeó. No tengo ninguno, ni uno solo, preguntó, más intrigada que decepcionada. Él negó con la cabeza. Pero podemos conseguirlos, los que quieras. Aquella noche, por primera vez desde que vivía allí, abrió la puerta de la habitación de invitados y dejó que alguien se quedara. Siempre la habían llamado así, pero nunca había recibido un invitado. La cama, la cómoda y la mesita de noche habían sido compradas todas juntas meses atrás, sin pensar que alguien las usaría. Ahora, Alexander llevó sábanas nuevas, azules con estrellas, y dejó que Clara eligiera dónde colocar los peluches. Ella escogió una esquina y pidió permiso para pegar un dibujo en la pared. Él aceptó sin dudar. A la mañana siguiente, Clara dibujó un sol sonriente y una casa con 2 ventanas y una puerta torcida. Él no le dijo que aquella casa de su dibujo parecía mucho más un hogar que el lugar en el que estaban parados. Con el paso de los días, el apartamento empezó a transformarse, casi imperceptiblemente al inicio. Un pequeño par de zapatos junto a la puerta. Cajas de cereales en la despensa que él jamás habría comprado. Libros de colores vivos y páginas dobladas en la sala. El refrigerador, antes una vitrina estéril de botellas de agua y sobras intactas, ahora contenía jugos y manzanas a medio comer. Aprendió a preparar chocolate caliente, no de máquina, sino desde cero, con leche calentada en la estufa y malvaviscos, que Clara añadía con su pequeña mano. Su asistente se confundía cuando él cancelaba las reuniones tempranas. Su ama de llaves se asombraba al encontrarlo cocinando el desayuno. La bolsa seguía moviéndose sin él. La compañía seguía funcionando. Pero Alexander Reeves pasaba sus noches aprendiendo la diferencia entre cuentos para dormir y libros por capítulos. Clara no se adaptó de inmediato, no del todo. Seguía siendo callada en ciertos momentos, sobre todo en la cena. No reía con facilidad, no pedía abrazos ni hablaba de sus sentimientos, pero comenzó a hacer preguntas. Quería saber qué hacían todos los botones del control remoto. Preguntaba por qué él no tenía un gato. Se preguntaba si los rascacielos podían volcarse con un viento fuerte. Y poco a poco empezó a compartir cosas también. Le contó que su color favorito era el azul, como el cielo, no como su vestido. Dijo que le gustaba el sonido que hacía el ascensor al llegar a su piso. Confesó que a veces soñaba que sus padres aún vivían, pero que en el sueño no podían verla. Él no supo qué contestar, así que simplemente se quedó en silencio junto a ella. Y a Clara no pareció molestarle. Una tarde, mientras el cielo se tornaba naranja al atardecer, Clara le pidió escuchar música. Él dudó. Tenía música, claro, pero nada que una niña reconociera. Aún así, le preguntó qué tipo le gustaba. Ella se encogió de hombros y dijo: algo para bailar. Entonces Alexander buscó canciones infantiles en línea, eligió una alegre, y la dejó sonar por el sistema de sonido. Clara comenzó a balancearse en medio de la sala, despacio al principio, luego girando, los brazos extendidos como aquella noche del baile en la escuela. No lo dijo, pero él supo que lo estaba recordando. Sin pensarlo, se levantó y se unió a ella. Sus movimientos eran rígidos, fuera de ritmo, pero ella sonrió. Lo estás haciendo mal.
dijo. Lo sé, respondió él. Pero lo intento. No importa, replicó ella. Igual estás bailando. Desde ese día, Clara lo llamó señor Alex, incluso cuando estaban solos. Él nunca la corrigió. Descubrió que le gustaba cómo sonaba, suave y cercano, pero con un toque de respeto que lo hacía especial. Le gustaba la forma en que ella hacía preguntas que nadie más pensaba en hacer. Le gustaba cómo se asomaba a su oficina solo para desearle buenas noches, incluso cuando no necesitaba nada. Le gustaba el sonido de pequeños pasos sobre el mármol, el rastro de mantas olvidadas en el sofá, el canto suave que ella hacía cuando creía que nadie la escuchaba. Empezó a guardar el teléfono en un cajón después de las 6 de la tarde. Dejó de revisar el correo electrónico durante las comidas. Y cuando Clara se dormía, a veces después de 3 cuentos en lugar de 1, él se sentaba unos minutos fuera de su puerta, escuchando. No porque lo necesitara, sino porque por primera vez en mucho tiempo se sentía responsable de algo frágil y real. Siempre había creído que su hogar era perfecto. Pero ahora empezaba a comprender que la perfección no venía del silencio ni de la simetría. Venía del jugo derramado, de los dibujos arrugados, de la risa inesperada. Venía de las preguntas nocturnas y de los waffles en la mañana. Venía de compartir el espacio con alguien que no se preocupaba de lo caro que era la alfombra, solo de si podía bailar sobre ella. Venía de ella. Era una mañana lluviosa de sábado cuando Clara entró en la oficina de Alexander con una carta en la mano. Se quedó en la puerta en silencio al principio, con su pijama azul favorita y el cabello enredado por el sueño. Afuera, la tormenta golpeaba contra los ventanales altos como dedos impacientes, y la ciudad se desdibujaba entre niebla y gotas de agua. Alexander estaba en su escritorio, leyendo informes que no le importaban, medio escuchando al canal del clima murmurando de fondo. Al notar su presencia, bajó el volumen de inmediato y le prestó toda su atención. Ella no habló enseguida. En cambio, cruzó la habitación y colocó el sobre el borde de su escritorio. Era viejo y arrugado. El papel amarillento en las esquinas. Sus dedos dudaron un instante antes de apartarse de él. «Es de mi mamá y mi papá», dijo suavemente. La señorita Ellen lo leyó una vez, pero no entendí todas las palabras. ¿Puedes leérmelo de verdad? Alexander tomó el sobre con cuidado, como si pudiera deshacerse en sus manos. Había un nombre escrito al frente, con tinta desvaída. Clara Anderson. Sin sello, sin dirección, solo su nombre. La letra era ordenada pero temblorosa, como escrita con prisa o con manos inseguras. Miró a Clara, que se había acomodado en la silla frente a él con las rodillas recogidas contra el pecho. Sus ojos estaban muy abiertos, no asustados, pero expectantes, lista para algo que no comprendía del todo, pero que necesitaba oír. Abrió el sobre lentamente y desplegó la carta. Estaba escrita en 2 partes, una con la voz de una mujer, otra con la de un hombre. Las palabras estaban llenas de amor, de pesar y de una esperanza doliente. La habían escrito juntos, sabiendo claramente que tal vez no sobrevivieran a lo que venía. La madre de Clara había escrito sobre la sonrisa de su hija, sobre cómo bailaba en la cocina, sobre cómo le encantaban los panqueques con demasiado jarabe. Su padre había escrito sobre un amigo, alguien de su pasado que quizá aún estuviera allí, alguien a quien habían ayudado tiempo atrás. La respiración de Alexander se detuvo al leer un nombre. «Si alguien encuentra esto», decía la carta, «y Clara no tiene a nadie más, por favor intenten hallar a nuestro viejo amigo, Alexander Reeves. Lo conocimos en un camino perdido hace años. Estaba extraviado, congelado, asustado. Le dimos comida, un aventón, bondad. Entonces era solo un adolescente, pero había algo en sus ojos que decía que se convertiría en alguien fuerte. Si aún vive, si nos recuerda, tal vez pueda ayudarla cuando nosotros ya no podamos». Él se quedó mirando la página en silencio atónito.
Por un momento creyó que su visión se nublaba. Pero no era la lluvia, era algo dentro de él. Algo crudo y enterrado que regresaba con fuerza. Levantó la vista hacia Clara, que lo observaba con intensidad tranquila, la barbilla apoyada en sus rodillas. «Creo que esto habla de mí», dijo, casi sin reconocer su propia voz. Clara parpadeó. «¿Conocías a mi mamá y a mi papá?» «Creo que sí, hace mucho tiempo. No recordaba sus nombres, pero tienen que ser ellos. Y entonces la memoria lo golpeó como un rayo desgarrando la niebla. Tenía 17 años. Estaba perdido en un camino en el norte del estado de Nueva York. Su coche se había quedado sin gasolina tras la imprudencia de conducir de noche sin revisar el medidor. Era invierno, helado y cruel. Caminaba en la oscuridad, temblando, demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado asustado para admitir que había fallado. Un auto se detuvo. Un hombre y una mujer bajaron, abrigados, y le ofrecieron llevarlo sin dudar. No hicieron preguntas. Le dieron té caliente de un termo, le envolvieron un abrigo alrededor de los hombros y lo condujeron 2 horas fuera de su camino para asegurarse de que llegara a salvo a casa. Le habían dicho sus nombres, pero él no los recordó. Les agradeció, prometió devolver el favor algún día. Pero la vida lo arrastró. La universidad, los negocios, la ambición, y nunca volvió a verlos hasta ahora. Miró a Clara, y algo dentro de él se movió, algo irreversible. No había sido llamado allí por azar, ni por coincidencia, sino por una deuda que ni siquiera sabía que estaba pendiente de pagar. «Me salvaste antes de haber nacido», susurró. Ella ladeó la cabeza. «¿Qué quieres decir?» «Tus padres me ayudaron cuando yo estaba perdido, me cuidaron cuando nadie más lo haría. Creo que querían que yo hiciera lo mismo por ti». Ella permaneció inmóvil, asimilando sus palabras. Sus labios se entreabrieron como si quisiera hablar, pero en lugar de eso simplemente alargó la mano y la posó sobre la suya, encima del escritorio. «¿Por eso bailaste conmigo?», preguntó. «No lo sabía entonces», respondió él. «Pero tal vez algo muy dentro de mí sí lo sabía. Afuera la tormenta rugía, pero dentro había una quietud extraña y poderosa. La carta yacía entre ellos como un hilo que unía pasado y presente, dolor y sanación, pérdida y propósito. Desde ese momento Alexander ya no pensó en Clara como una parte temporal de su vida. Ella no era una invitada, ni un proyecto, ni siquiera una responsabilidad. Era una promesa que no sabía que había hecho, un capítulo de su propia historia que nunca pensó continuar. El peso de la carta permaneció con él, pero no era una carga, fue un regalo, una segunda oportunidad, una razón para creer que, a veces, incluso en los rincones más oscuros del mundo, el amor encuentra la manera de resonar de regreso. Esa noche, después de que ella se hubiera ido a dormir, y el apartamento quedara en silencio, Alexander se quedó solo con la carta en su regazo. La leyó 3 veces más, memorizando cada línea, cada palabra, cada ruego. Luego la dobló con cuidado. La colocó de nuevo en su sobre y la guardó en el cajón junto a su cama, no porque quisiera ocultarla, sino porque sentía que debía permanecer cerca. Ya no era un mensaje del pasado. Era el comienzo de todo lo que aún estaba por venir. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana a principios de primavera. El cielo sobre Manhattan estaba pálido y cargado de nubes, como si no hubiera decidido aún si quería llorar, o simplemente colgar en silencio sobre la ciudad. Dentro del tribunal, las luces fluorescentes parpadeaban, y las sillas crujían bajo el peso de cuerpos ansiosos. La sala de espera de la corte familiar era una mezcla de vasos de café desechables, carpetas que se agitaban, trabajadores sociales cansados y el murmullo de conversaciones apagadas. Alexander estaba sentado con rigidez en un traje gris oscuro que no había elegido por poder, sino por sencillez. Frente a él, Clara balanceaba suavemente las piernas bajo su silla, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo y el rostro inusualmente serio.
Habían pasado 4 meses desde que ella se había mudado con él. 4 meses de cuentos antes de dormir, leche derramada, rutinas matutinas, risas en el pasillo, preguntas inesperadas y silencios que decían más que cualquier palabra. Pero nada de eso garantizaba lo que esperaban conseguir ese día. La tutela había sido temporal, aprobada sin resistencia gracias a la riqueza de Alexander, a su historial intachable y a la cooperación tranquila de Clara. Pero la adopción era algo completamente distinto, que requería evaluación, escrutinio, justificación. Y no todos creían que un director ejecutivo multimillonario sin experiencia previa en crianza debía obtener la custodia completa de una niña frágil, que ya lo había perdido todo una vez. Alexander había pasado por cada procedimiento requerido. Asistió a clases de crianza, soportó inspecciones domiciliarias, entrevistas, evaluaciones psicológicas. Se había sentado frente a trabajadores sociales que lo miraban con un escepticismo educado, como si intentaran encontrar al ser humano detrás de los titulares. Respondió a cada pregunta con sinceridad, incluso a las incómodas. Sí, había sido emocionalmente distante en relaciones pasadas. No, nunca se había imaginado como padre. Sí, su trabajo siempre había estado primero hasta ahora. No creía que esto fuera caridad, ni un impulso pasajero. Sí, entendía la responsabilidad. Y sí, estaba dispuesto a renunciar a lo que fuera necesario para que Clara se sintiera segura y amada por el resto de su vida. Pero aún así, la duda flotaba en el sistema como una mancha que se negaba a desaparecer. La ley estaba hecha para proteger a los niños, y tenía que cuestionar a todos, incluso a quienes tenían las mejores intenciones. La abogada que representaba a la ciudad había revisado el expediente de Clara con fría precisión y señalado las lagunas, sin antecedentes familiares formales en el lado C. Lado de Alexander. Sin experiencia previa en el cuidado informado por el trauma, un estilo de vida tan alejado de la paternidad típica que rozaba lo irreal. En sus argumentos, pintaba el retrato de un hombre desconectado de la realidad, impulsado por la culpa o el sentimentalismo, quizás incluso por el ego, que intentaba reparar algo en sí mismo a través de la adopción de una niña que necesitaba estabilidad. No simbolismos. Alexander permaneció sereno durante todo el proceso, pero bajo su calma había una tormenta. No era el miedo a perder un caso legal, era el miedo a perderla a ella. Había construido empresas, negociado fusiones multimillonarias, salido ileso de guerras en salas de juntas. Pero nada de eso había hecho temblar sus manos, como lo hacían los momentos en que Clara lo buscaba dormida, o cuando dejaba sus dibujos en su escritorio con las palabras para el señor Alex, escritas en letras torcidas. Cuando finalmente los llamaron a la sala, Clara levantó su mano para tomarla de él. Su agarre era pequeño pero firme, y Alexander lo sostuvo como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El juez era un hombre mayor, de cabello plateado y ojos que parecían ver más allá de cualquier apariencia. Escuchó con paciencia mientras ambas partes exponían sus argumentos. La representante de la ciudad presentó datos, reglas, informes psicológicos y una recomendación cautelosa pero firme de que la tutela permaneciera temporal hasta nueva observación. El abogado de Alexander, respetuoso pero apasionado, replicó con registros de cuidado, reportes escolares, referencias de carácter y la historia de cómo Clara había cambiado bajo su techo. No hubo drama en la sala, ni gritos ni objeciones, solo el pulso bajo y constante de una decisión en proceso. En un momento, el juez miró directamente a Clara. «Señorita Anderson», dijo con suavidad, «¿le gustaría decir algo?» Alexander se paralizó, girando lentamente hacia ella. No lo habían planeado, no la habían preparado. Pero Clara, sin dudar, se levantó de su silla y dio un paso al frente. Su vestido, de un suave tono lavanda, se balanceaba alrededor de sus rodillas. No parecía asustada, solo muy segura. «No sabe cómo hacer trenzas», comenzó.
lo que provocó una suave risa en la sala. Pero hace que mis panqueques sonrían con el jarabe. Quema el pan a veces, pero siempre vuelve a intentarlo. Lee libros aunque esté cansado. Se sienta afuera de mi cuarto cuando tengo pesadillas y nunca me dice que estoy siendo tonta. Miró al juez con la voz clara. No grita, no se olvida. Me pregunta si estoy bien, incluso cuando digo que sí y en realidad no lo estoy. Bailó conmigo cuando nadie más lo haría. Volvió por mí. Luego miró de nuevo a Alexander. No es solo mi amigo, es mi hogar. Después de eso hubo silencio. Un silencio profundo, lleno. Incluso la abogada de la parte contraria bajó la mirada. El juez se recostó en su silla, juntó las manos en un gesto pensativo, y tras un largo momento, asintió lentamente. Creo que eso dice más que todo lo que hay en estas carpetas. El juez pronunció. La adopción está aprobada. Alexander no lloró. No podía hacerlo. No delante de todos. Pero cuando Clara regresó a su asiento y, sin pedir permiso, trepó a su regazo, apoyando la cabeza contra su pecho. Él rodeó sus hombros con un brazo y con el otro la abrazó por la espalda, estrechándola tan fuerte que se volvió imposible saber quién consolaba a quién. Por primera vez desde aquella tarde en el gimnasio escolar, sintió algo que no sabía que había estado perdiendo toda su vida. Paz. Afuera, las nubes habían comenzado a abrirse. El sol se asomaba tímido pero decidido, derramando luz sobre los escalones del tribunal mientras salían juntos. Ya no eran un hombre y una niña, sino un padre y una hija, unidos no por la sangre, sino por la elección, por el valor y por el milagro de haberse encontrado. Habían pasado 2 años desde aquella silenciosa mañana en el tribunal cuando Clara fue adoptada oficialmente. La vida no cambió de golpe tras la decisión del juez. Evolucionó lentamente, como pétalos que se abren hacia la luz. Pero cambió por completo. El apartamento que antes resonaba con silencio se convirtió en un hogar en todo el sentido de la palabra. Sus paredes ya no estaban desnudas, sino cubiertas con los dibujos de Clara, fotografías enmarcadas de viajes de fin de semana y el tipo de desorden alegre que inevitablemente sigue los pasos de un niño. Había zapatillas embarradas junto a la puerta, juguetes olvidados bajo el sofá y un tenue aroma a vainilla en el aire por las galletas que siempre parecían estar horneando. Alexander ya no vivía para la eficiencia. Vivía para las mañanas que empezaban con risitas somnolientas y para las noches que terminaban con historias susurradas bajo mantas cálidas. Clara había florecido en alguien más brillante, más ruidosa y más segura de sí misma. Todavía llevaba consigo cierta quietud, pero ya no era el silencio del dolor. Se había transformado en la calma reflexiva de alguien que escucha profundamente y ama con cuidado. Ahora bailaba más, no solo en su habitación o en la sala, sino en el escenario. Su escuela la había colocado en la primera fila de la presentación de primavera, algo impensable apenas 2 años antes, cuando apenas podía sostener la mirada durante los ensayos. Y cuando se movía al ritmo de la música, la gente la miraba, no con burla ni con lástima, sino con admiración. Alexander también había cambiado, aunque al principio no lo notó. Reía con más libertad, hacía más preguntas, daba abrazos más largos. Se sorprendía a sí mismo preocupándose por cosas pequeñas, un rasguño en la rodilla de Clara, la pérdida de su lápiz favorito, el miedo a las tormentas. Antes había sido un hombre que veía el mundo como una serie de problemas por resolver, obstáculos por superar. Pero Clara le había enseñado que no todo necesitaba solución. Algunas cosas solo necesitaban presencia. Aprendió que el amor no siempre tenía que ser ruidoso. A veces era una mano silenciosa apartando un mechón de la frente, una voz constante a la hora de dormir, o simplemente estar presente cuando más importaba. La historia de su vínculo, inesperado y hermoso, no permaneció oculta. Una periodista que había asistido a la audiencia de adopción escribió un artículo al respecto. Al principio fue una nota pequeña, publicada en un blog local de paternidad.
Pero se compartió y volvió a compartirse, hasta que pronto medios nacionales retomaron la historia. Lo llamaron el baile que cambió 2 vidas y se propagó como fuego. No porque Alexander fuera rico, ni porque Clara fuera huérfana, sino porque la gente tenía hambre de algo real, algo bondadoso, algo que desafiara el cinismo del mundo y recordara lo que la conexión podía lograr. Las cartas empezaron a llegar a su puerta. Cientos, luego miles. Algunas de niños en hogares de acogida que decían que ya no se sentían invisibles. Algunas de padres solteros que encontraron valor en la voz de Clara durante la audiencia. Algunas de empresarios que admitían que ellos también habían olvidado lo que más importaba. Alexander leyó cada una. Clara lo ayudó. Guardaba las que la hacían sonreír en una caja de zapatos bajo su cama. Fueron invitados a hablar en eventos benéficos, y aunque Alexander dudó al principio, fue Clara quien lo convenció. Tal vez alguien más está esperando su baile, dijo. Y así hablaron, no sobre riqueza ni tragedia, sino sobre lo que ocurre cuando las personas se niegan a dar la espalda. Juntos lanzaron una fundación llamada El Baile de la Esperanza. Su misión era simple pero poderosa: apoyar a los niños mayores en hogares de acogida, que suelen ser pasados por alto en la adopción, financiar programas extraescolares de arte y danza, y recordar a todos que los pequeños actos de amor pueden dejar ecos que duran toda una vida. En el aniversario del baile escolar, aquel que lo cambió todo, la escuela los invitó a regresar. Era ya una nueva generación de estudiantes, pero el gimnasio se veía exactamente igual. Clara, ahora de 8 años, y segura de sí misma, vestía un vestido de satén azul pálido, diseñado especialmente por una modista local que había leído su historia. Su cabello seguía recogido en un moño, pero esta vez brillaban en él diminutas piedras de imitación que parecían estrellas. Se plantó frente a la sala, micrófono en mano, viéndose más pequeña que la multitud, pero más serena que cualquiera en ella. Una vez bailé sola, comenzó con voz firme y suave, porque no tenía a nadie. Y la gente se rió, pero alguien me vio. Él no se rió, se levantó y bailó conmigo. Hizo una pausa y miró hacia Alexander, que estaba de pie, silencioso, en un rincón del gimnasio. Sus ojos brillaban. Ahora sé que hay muchos niños que se sienten solos. Quizás tú seas uno de ellos. Quizás pienses que nadie te ve. Pero te prometo que, a veces, la persona que está destinada a verte solo está esperando el momento justo para encontrarte. Así que no dejes de bailar. Y entonces, mientras las luces se atenuaban y la música comenzaba, Clara dio un paso adelante. Una nueva melodía llenó la sala. No era la misma melodía de antes, sino algo esperanzador y elevado. Ella comenzó a bailar, no sola esta vez, sino con gracia y confianza. Y justo cuando giraba hacia el centro de la pista, Alexander caminó hacia ella y le tendió la mano. Ya no dudaba, ya no se preguntaba qué pensaría la gente. Simplemente tomó su mano y bailó. Los aplausos que siguieron no fueron ruidosos al principio. Fueron suaves, respetuosos, como si la multitud no quisiera interrumpir algo sagrado. Pero poco a poco crecieron porque la gente podía sentir lo que estaba ocurriendo. Podían sentir la verdad de ese instante. No era una actuación, no era un espectáculo, era un momento de profunda humanidad compartida. Para cuando terminaron, todos estaban de pie. Más tarde esa noche, de regreso en casa, Clara se acurrucó junto a Alexander en el sofá, con una taza de cacao entre las manos y las mejillas aún encendidas por la emoción de los reflectores. Apoyó su cabeza en el brazo de él y dijo: «Ese fue mi baile favorito». Él besó la coronilla de su hija y respondió: «El mío también». Y en lo más hondo de ambos, una voz callada susurraba que ya no eran piezas rotas de historias separadas, sino parte de una sola. No una historia perfecta, no una sin dolor, pero sí una llena de luz, cosida con momentos de valentía, de bondad y de la simple elección de decir sí,
cuando habría sido más fácil alejarse. Esta historia es más que un relato enternecedor sobre una niña huérfana y un hombre rico con el corazón blindado. Es una revolución silenciosa contra la indiferencia. Nos recuerda que los momentos que cambian la vida no suelen comenzar con grandes planes, sino con elecciones humanas simples. Levantarse, tender la mano, permanecer presente. Lo que hace que este final sea poderoso no es una adopción de cuento de hadas ni la atención de los medios. Es el hecho de que dos personas, ambas cargando heridas invisibles, eligieron sanar no encerrándose en sí mismas, sino avanzando el uno hacia el otro. El último baile de Clara no es solo un símbolo de esperanza. Es la prueba de que el amor, cuando es real, no se preocupa por el estatus, la sangre o el momento perfecto. Te encuentra en el silencio, en los intentos torpes, en las segundas oportunidades. Y la transformación de Alexander es un recordatorio de que la redención no siempre proviene del sacrificio o del éxito, sino de estar presente cuando más importa. La historia se cierra como un suspiro suave, dejando atrás no drama, sino calidez y un desafío silencioso para todos nosotros. Notar quién está bailando solo y tener el valor de dar un paso adelante.